Procedemos ahora con la instalación de este evento de integración andina y patrimonio histórico, invitando al doctor Carlos Pinedo Cuello, alcalde del distrito de Santa Marta, quien compartirá sus palabras de apertura. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo de manera especial al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena y presidente del Comité Técnico Andino de Acreditación por Colombia del Parlamento Andino. Senador Mauricio Gómez Amín, Carlos Mario Farelo, doctor Gustavo Pacheco Villar, presidente del Parlamento Andino, al doctor Eduardo Chinquinga, masón, secretario general del Parlamento Andino, al doctor Juan José Matarí, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, Sergio Díaz Ganado Guida, presidente ejecutivo de CAF, un saludo desde la distancia, no ha llegado, seguramente está por llegar. Señora Diana Giraldo, directora Corporación Centro Histórico, señores diputados, concejales, autoridades judiciales, civiles y militares, un saludo especial al doctor Carlos Milton Fonseca, magistrado de la Sala Penal del Tribunal del Magdalena, a los órganos de control, a las directivas y miembros de la Universidad del Magdalena, integrantes de sus consejos, vicerrectores, decanos, docentes, agregados y estudiantes, a los representantes del sector empresarial y gremial, a los miembros de la academia, al doctor Alfredo Méndez, un saludo especial, organizaciones sociales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Hoy nos honra con su presencia, con sus visitas en la ciudad de Santa Marta. Ya el doctor Sergio lo había mencionado, le había dado un saludo desde la distancia. Bienvenido, doctor Sergio Díaz Ganado, siempre es un gusto compartir con usted, presidente de la CAF. Lo que hoy nos convoca va más allá de un simple acto simbólico, es un encuentro que confirma nuestro compromiso claro: cuidar lo nuestro y sumar esfuerzos para avanzar hacia el desarrollo de la región. Santa Marta es la ciudad más antigua de Colombia y más que un dato que nos llena de orgullo, es una oportunidad. Una oportunidad para posicionarnos como un destino turístico de alto valor, como un referente cultural y como una ciudad capaz de liderar desde su historia. Pero sabemos que ese objetivo no se logra avanzando solos. Por eso este evento tiene un significado especial. Aquí nos acompañan ciudades hermanas como Quito, que ha sabido hacer del patrimonio su motor de progreso, y por supuesto nuestros hermanos de Perú. Y hoy tenemos la oportunidad de aprender de su experiencia y de mostrarles al mundo lo mejor de Santa Marta. Porque este encuentro no es casualidad, es una decisión. Es una apuesta por crecer como ciudades que valoran y defienden su historia. Las ciudades que reconocen su pasado tienen más fuerza para construir su futuro. Y ese pasado no se encuentra solo en los edificios o monumentos. Esta es nuestra gente, es nuestra cultura, es nuestros saberes y en el legado que estamos decididos a proteger. Por eso, como parte de ese compromiso, quiero destacar dos hechos importantes: el reconocimiento del Centro Cultural San Juan de Nepomuceno como patrimonio histórico andino y el ingreso de la Corporación Centro Histórico de Santa Marta a la Red Andina de Autoridades Territoriales. Estos logros son señales claras de que Santa Marta avanza en un propósito de convertirse en un referente patrimonial en nuestra región. Así que a todos los que hoy nos acompañan quiero decirles algo sencillo pero poderoso. Santa Marta está lista para trabajar de la mano con ciudades hermanas, apostándole a un futuro donde el patrimonio sea un motor de desarrollo, identidad y orgullo. Juntos lograremos que nuestro patrimonio sea reconocido como lo que realmente es, una riqueza que vale la pena proteger y compartir. Sigamos trabajando juntos, porque es trabajando unidos
como haremos del patrimonio orgullo que podremos mostrarle al mundo. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y que Dios nos bendiga a todos. Agradecemos la intervención del señor alcalde del distrito de Santa Marta, doctor Carlos Pinedo Cuello. Continuamos con las palabras de quienes lideran esta sinergia de voluntades, así que recibimos en principio con gratitud al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena y presidente del Comité Técnico Andino de Acreditación por Colombia ante el Parlamento Andino. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar en primer lugar, darles la bienvenida a nuestros hermanos de las comunidades andinas, al doctor Gustavo Pacheco, presidente del Parlamento Andino, al doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, secretario general del Parlamento, al doctor Juan José Matarí, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, a Javier de Pinéis, letrado de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, al representante Oscar Darío Pérez, con quien coincidí cuando era parlamentario andino. Yo era vicerrector de extensión, al igual que al senador Mauricio Gómez, quienes conocí ya hace 13 años en las aventuras del Parlamento andino, que me dieron bases para llegar acá. Por supuesto a nuestro alcalde, al doctor Carlos Pinedo, al doctor Sergio de Granados, presidente de CAF, gracias por estar aquí, al rector de la Sergio, el doctor Alfredo Méndez, al doctor Carlos Milton, a los miembros del Consejo Superior, a Diana de la Corporación Centro Histórico, y excúsenme a todos los demás amigos de Santa Marta, de la universidad, que están esta tarde compartiendo con nosotros. Camilo, gracias. Estamos hoy cerrando esta vía no para los vehículos, sino abriéndola para la cultura, como debería ser un centro histórico. Gracias por toda tu gestión para que sea posible. Ojalá, alcalde, próximamente cada mes, cada semana, y luego nos habituemos a andar el centro histórico como debe ser, a pie, para disfrutarlo, para vivirlo y para disfrutarlo. Y estoy seguro que precisamente, y empiezo por ahí, nuestros hermanos de Ecuador en su proceso de recuperación de centros históricos tienen mucho que aportarnos. El alcalde de Quito, íbamos a anunciar, ahorita el señor secretario lo hará, ese proceso de hermanamiento, pero seguramente tendremos tiempo para trabajar conjuntamente entre dos territorios que tienen mucho en común, desafíos comunes y limitaciones en común. Quiero empezar refiriéndome a lo que representa para nosotros como Universidad del Magdalena que ustedes estén hoy aquí, pero también lo que representan los 500 años. Esta mañana hacíamos un foro que organizamos con la revista Cambio, en la que varios de ustedes estuvieron participando activamente y más de 149.000 colombianos se conectaron a verlo, a escuchar. Y parte de la premisa de nosotros como anfitrión del foro fue: ya no pensamos en los 500 que pasaron, pensemos en largo plazo, no en 550, pensemos en los 600 años. Pensemos, Sergio, tú que conociste a Danilo, en la trascendencia de imaginar si seremos o no el ancestro que nuestros descendientes querían sentir que tuvieron. Es decir, seamos el ancestro que debemos ser, no el ancestro que hasta ahora hemos sido. Y precisamente para nosotros este espacio, este punto de encuentro, en medio de la polémica de esta mañana, después de tus palabras inspiradoras de pensar en que las grandes catedrales, los grandes pasos se edifican con una primera piedra, haciendo el esfuerzo con la visión clara en el día a día, pensando que lo usaba yo en la universidad cuando hablamos de siembra, en el sembrador de dátiles, una planta que demora 60, 70 años, en el mejor de los casos, pero que si nosotros consumimos dátiles hoy porque hace 70 años alguien la sembró, no pensando en él, sino pensando en lo que veníamos después. Pero qué difícil hacerlo cuando las urgencias de cada día nos dividen. Y esta mañana en uno de los paneles estaba la polémica sobre si contar nuestras necesidades a Colombia era una forma de resolverlas. Pues sí, pues no. Nadie ha dicho que las metamos debajo de la alfombra. Y luego, en el panel con la señora ministra de Cultura, toda esta polémica innecesaria de un año completo de si celebración o conmemoración. Pues ambas cosas, hay mucho que celebrar y mucho que conmemorar. Tan es así que ahora tendremos 3 celebraciones y conmemoraciones, la alcaldía, la del departamento y la de la nación. Lo que necesitamos es que luego de eso, ¿qué queda? Los 500 años son un punto de partida, no un punto de llegada. De hecho, cronológicamente hablando, nosotros celebramos en la universidad los 60 años, que no eran 60, porque para
balances de cosas perdidas. La primera universidad que se montó fue la del Magdalena Hierismo aquí, del siglo XIX. Por la inestabilidad misma del territorio, entre los terremotos, los incendios, los saqueos y todo, se trasladó de aquí y pasaron mucho tiempo después para que se convirtiera en la Universidad de Cartagena. Pero la primera estuvo aquí. Y la primera piedra de la Universidad del Magdalena empezó aquí, en este edificio con ingeniería agronómica, señor presidente, donde la única tierrita que hay es el árbol ese que está en el centro. Imagínense quién crea ingeniería agronómica aquí. Pues gente soñadora y visionaria como la que tiene Santa Marta y el Magdalena. Con $1 millón de pesos y 64 estudiantes. ¿Quién creó una universidad que no era 1 millón, me contó el rector de esa época, sino que eran 800.000, doctor Méndez, y él alteró la ordenanza y le puso 1 millón? Por supuesto, nacimos con déficit, todavía lo tenemos. Sin embargo, eso no nos ha detenido para hoy ser la universidad pública que más cupos ha creado en Colombia, a pesar de tener la transferencia más baja. La primera universidad pública en Colombia que se atrevió a decir: podemos entrar en el mundo de la inteligencia artificial sin olvidar la inteligencia sin apellido, conectando como hacemos con Aluna IA el saber ancestral con lo último en tecnología, para decirle al mundo que desde los Andes también se puede hacer emprendimiento y que no hay que ir en misiones a Silicon Valley, que los únicos modelos válidos de educación no están en Singapur ni en Finlandia, que hay que aprender de las soluciones que tenemos aquí en nuestro territorio. Que no hay que homenajear, doctor Gustavo Pacheco, que es uno de los eventos de hoy, solamente a los romanos, porque no solamente los romanos tenían derecho, nosotros también teníamos instituciones y derechos. Sergio, que como has hecho tú, precisamente impulsando la sostenibilidad y la capacidad de adaptación al cambio climático, por supuesto que hay que aprender de los científicos de Europa y de Norteamérica, pero también hay que apoyar nuestros propios científicos y hay que formar nuestras propias respuestas a nuestra propia dinámica y nuestros propios desafíos territoriales. Porque tener las mejores universidades del mundo, la fórmula es sencilla: destine los mayores recursos del mundo, llévese los mejores bachilleres del mundo, contrate los mejores profesores del mundo, haga los mejores laboratorios del mundo, ergo, lógico que tienes que ser el mejor del mundo. Pero busquen un territorio como este, donde hablamos a veces del Internet de las cosas, pero es que para que las cosas lleguen primero hay que tener la carretera. Y luego hay que tener el agua para que la gente por lo menos se bañe todos los días. Y luego hay que tener energía para que luego llegue la conectividad ya no vial, sino la del Internet. No 5G, por lo menos 2G, 3 rayitas de señal. Este es un país que sobrevive en múltiples desigualdades y falta de oportunidades, pero no por eso, como lo dijo Luis Alejandro sabiamente hoy, tenemos que decirle al mundo: pobrecitos, no tenemos y aquí nada sirve y nadie sabe dónde queda Santa Marta. Santa Marta todo el mundo sabe dónde queda y todo el mundo quiere venir. Este joven, que ya no tan joven, próximo a cumplir 50 años, llegó aquí hace 40 años. No sabía por qué el mar era salado, nunca me canso de decirlo. No entendía muy bien por qué bailaban de esa manera, no entendía muy bien por qué se paraban frente a una caja que resonaba música que se llamaban pick-ups. Y era más gente la que estaba afuera que la que estaba dentro. No entendía muy bien qué era eso de una caseta. No entendía muy bien la tensión superficial del cabello que llamaban malo, que era el pelo afro al que no le entraba el agua. Y no entendía muy bien por qué se ponían un trinche de colores aquí que brillaba. Y yo sufría cuando me decían que tenía pelo indio, tanto como la cabellera que va a tener nuestro alcalde próximamente, seguramente. Y no entendía muy bien por qué le decían pelo malo, qué tenía de malo y a quién le había hecho daño. Y resulta que ese niño no solamente aprendió a nadar, Sergio, en la bahía de Santa Marta yendo hasta La Boya, después el desafío de darle la vuelta al morro. Ese morro que esperamos iluminarle a Santa Marta en un trabajo que ha hecho en la universidad. 50 años después volvemos a iluminarlo porque él vio venir a los españoles, pero antes de ellos tal vez a los vikingos, vio salir a los Tairón a navegar porque también navegamos, porque la historia no llegó con España. Ya existía una historia, porque la historia de España no es la leyenda negra que llegaron, pero tampoco es la leyenda rosa. Ninguna conquista se ha hecho a punta de abrazos y de flores. Las conquistas siguen siendo siempre violentas, si no miren las guerras que tenemos hoy todavía. Pleno siglo XXI y seguimos bombardeando niños, seguimos matándonos por ideas que ni siquiera entendemos. Exportamos al mundo mercenarios a defender ideas que ni siquiera tienen ni idea qué son. O un niño de 14 años intentó asesinar a un congresista por ideas que ni entendía, porque eso no tiene ni idea qué es derecha, qué es izquierda, qué es nada de eso. Pero mientras tanto, esa es la desgracia, pero la cara positiva es gente que está empeñada en empuñar un libro, un lápiz, en reescribir la historia en medio de desigualdad. Gente que no se conforma y que además no se siente menos que nadie.
El que haya nacido en niveles de desarrollo positivo es muy bueno para él, que lo disfrute, pero los que no, simplemente necesitamos oportunidades. Y esta es una ciudad que las da a decir no más. Quien sea capaz de crecer libre de resentimientos sociales y de causa puede salir adelante si tiene un impulsor determinante, buena educación, si tiene gente buena a su alrededor, y esta ciudad la tiene y la ha tenido. Nadie pensaría que ese joven que vendió cerveza, limpió letrinas en Playa Salguero, que no tenía alcantarillado y no sigue teniendo, que la única cabaña que existiera, cabañas de Tahití, que no había casi playa y que tuvieron que traer una draga a los chinos para devolvernos la playa. ¿No lo recuerdan los amarios? Detrás del morro traían la arena porque el mar reventaba en lo que hoy es el Club Santa Marta. Esa memoria corta del samario que se le olvida que a pesar de eso en cada esquina había una cancha de fútbol, que en cada esquina había un grupo musical y una tambora, que en cada lugar había un estadio de fútbol, alcalde, porque como no había pavimento, pues un estadio eran 2 piedras de un lado, 2 piedras del otro lado, uno sin camisa y el otro sin camisa, y el que haga el último gol gana. Nosotros inventamos aquí el gol valioso, el gol de la muerte. 35-34 terminó el partido a las 7 de la noche cuando la luna seguía dando tiempo. Y sin embargo, esa ciudad se nos olvidó y nos trajo hasta aquí. Y nos ha dado la posibilidad de ser quienes somos. Entonces, ¿cómo podemos renunciar y olvidar que el orgullo de lo que sentimos, con todas las diferencias de clase que son inherentes a la condición humana, con todas las diferencias de apellido, de color, de lo que sea, pero que son la riqueza de lo que somos? Porque ya no somos ni españoles, ni indígenas, ni afro. Somos algo más, somos la fusión de todo eso. Somos el orgullo de sentir que de España llegó la universidad, porque nosotros no teníamos universidad. Que de España tal vez llegó el flamenco, pero el flamenco aprendió del vallenato, y no hay nada más parecido que una parranda vallenata y una parranda flamenca. Yo soy obsesionado con la cultura, aunque no es mi campo, y encontré tantas similitudes en la vida de Camarón de la Isla, que era de una isla que no es una isla, como la isla aquí de Pueblo Viejo, que tampoco lo es, y resulta que tiene tanto en común Camarón con Diomedes Díaz que parecen hermanos. Que es probable tal vez que hayan bebido de las mismas raíces de que el arte y la música lo sacaron adelante en medio de la adversidad. Y si hay algo que tiene esta ciudad, alcalde, es arte, música y deporte. Lo han hecho muy bien promoviendo el deporte, promoviendo eventos culturales, que no se queden en los 500 años. Que pensemos que el año entrante y el que sigue estamos sembrando la huella de lo que van a ser los 600. Para que cuando esté bien, ojalá se conserve como debe estar, mejor todavía, alguien recuerde que la generación de los 500 años se abrió al mundo, pero también conectó con su pasado. Que la mal llamada ciudad perdida, que no estaba perdida. Perdida estaban los exploradores que con su ego enorme de la ciencia la encontraron y le pusieron ciudad perdida. No, ellos eran los que estaban perdidas, esa estaba donde tenía que estar. Que la ciudad ancestral, con terrazas, con el manejo del agua, se conecte con la ciudad hispánica, para que ambas cosas se encuentren y dialoguen, y para que, señor alcalde, el clásico del fútbol mundial no sea Barcelona-Real Madrid, sino Unión Magdalena-Real Madrid. Que de hecho tenemos los mismos colores azulgrana, pero así nos vayamos a la vez, seguimos siendo la pasión de un pueblo, y además, según entiendo, creo que somos más generosos que los catalanes. Muchas gracias, señor alcalde, a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Que viva Santa Marta siempre. Muchas gracias al Parlamento por reconocer este espacio, este edificio, que no es para nosotros, sino para las futuras generaciones. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Bien, ahora con una mirada de futuro y desarrollo regional, queremos dar paso a la voz de una institución clave. Es por ello que invitamos al doctor Sergio Díaz Granados Guida, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, para que nos comparta sus reflexiones sobre esta jornada y su significado para la construcción de una región más unida. Bienvenido. Permítame saludar con mucho afecto al señor presidente del Parlamento Andino, al diputado Gustavo Pacheco Villar, buen amigo, al alcalde de Santa Marta, paisano Carlos Pinedo Cuello, al congresista y también buen amigo Oscar Darío Pérez. Fuimos colegas en la Comisión Tercera de la Cámara hace ya 20 años.
hace 20 años con Oscar Darío estuvimos en la comisión tercera de la Cámara. Tuvo la irresponsabilidad, Oscar Darío Pérez, de ayudarme a elegir como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara hace más o menos unos 23 años. Desde ahí estaba bien joven, efectivamente. Saludar muy especialmente al secretario general del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga, aquí también bienvenido a su tierra. Ustedes saben, Quito y Lima tienen una conexión muy especial con Santa Marta, están en todas las cajas del Archivo General de Indias. Aquí está la directora del Archivo General de Indias en Santa Marta por primera vez. Voy a tener con ella ahorita en media hora en el teatro un conversatorio con ella. Y cuando estuvimos el año pasado en el Archivo General, viendo las cajas por periodos de años, unas veces estaban asociadas a Lima, unas veces estaban asociadas a Quito, otras veces a Santo Domingo, otras veces a La Habana. Y fue parte del proceso natural de evolución del proceso de creación de las ciudades. De manera que el vínculo que hay no es solamente geográfico, no es solamente cultural, es realmente histórico y es profundo. Saludar también a Juan José Matarí, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España. Darle las gracias, por supuesto, a Pablo por el liderazgo de la universidad en esta reflexión de los 500 años, que como lo dijo Pablo ahora, no es una llama que se apaga, es una llama que se enciende. Estamos aprovechando este gran momento con el alcalde, con el rector de la universidad, con todas las instituciones, de tratar de ponernos de acuerdo en mantener esta idea y esta reflexión hacia adelante de lo que tenemos que hacer juntos. Saludar a los congresistas, al senador Mauricio también, muchas gracias por tu presencia. Usted es vecino, pero este es el patio suyo también, usted que tiene no solamente afectos, sino responsabilidades. Por supuesto, a los representantes, senadores del Departamento del Magdalena, los diputados, concejales, gremios, empresarios, rectores de la universidad, doctor Alfredo Méndez, saludarlo también, a Camilo. Yo hice parte también de la Universidad César Arboleda en su momento, en su inicio, y de las intervenciones del alcalde y del rector, pues quiero aprovechar para construir mi reflexión, para aportar en torno a lo que ellos ya han dicho. Lo primero, esto es una institución, la CAF, que nació en el espacio andino. Tenemos junto con el Parlamento, junto con la Comisión Andina y con el Tribunal Andino de Justicia, compartimos un momento, son los finales de los 60. En ese momento, cuando uno mira casi 56 años atrás, la creación de estas instituciones, había un espíritu de integración y un compromiso en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, por crear instituciones que ayudaran a la formación del espacio andino. Y han pasado casi 56 años desde entonces y cada una ha seguido evolucionando a las responsabilidades que tenía. El Parlamento, por supuesto, se ha ido ensanchando. Es una institución que ya hemos tenido la oportunidad de visitarla varias veces en Bogotá, con el liderazgo de los diputados, tiene hoy la oportunidad de fraguar discusiones de alto nivel de lo que pasa en nuestro espacio, en el espacio andino. CAF también tuvo un momento de reflexión muy profunda, que lo citaba hacía un mes en Sevilla a propósito de la conferencia de financiamiento del desarrollo. Cuando tuvimos una década de los 80s tan compleja por el servicio de la deuda, el banco estuvo a punto de desaparecer. Casi que durante 2 años no pudimos hacer operaciones porque no había capital sobre el cual hacer el apalancamiento financiero a los países de la región. 2 años, a propósito del fallecimiento Eduardo de Galo Montaño, la semana pasada, que a todos nos impactó. Galo fue el presidente ecuatoriano de finales de los 80 de CAF. Galo sembró las bases de lo que estamos trabajando nosotros hoy. Ahí viene esa reflexión del alcalde de siempre pensar a largo plazo, la reflexión del rector de la Universidad del Magdalena, de pensar a largo plazo. Yo no pudiera decir hoy aquí lo que voy a decir, mencionar las cifras que voy a mencionar, si no hubiera sido porque hace 30 años Galo Montaño, ecuatoriano, sentó las bases de lo que hoy estamos trabajando. La referencia al dátil que hacía justamente el rector.
Galo Montaño con una ingenio y adicionalmente su sucesor, que viene esta noche para Santa Marta, Enrique García, boliviano, tomaron 3 decisiones. La primera, abrirle el banco a toda América Latina y el Caribe. Decidieron que el banco, para poder sostenerse, no podía solamente quedarse con el espacio andino, sino que tenía que abrirse. Y eso es un acto no menor, es un acto de una generosidad que en ese momento poca gente la entendió, pero los ministros de Hacienda del área andina la entendieron y decidieron abrir el banco. Cualquier país de América Latina y del Caribe podrá ingresar al banco. Cualquier país de la región. De hecho, gracias a Galo Montaño, ingresó México, que fue el primer país en ingresar al banco por fuera del área andina, extrarregional andina. La segunda decisión, todavía más compleja, era conseguir el grado de inversión para el banco, para que el banco pudiera emitir bonos en los mercados internacionales. Una decisión todavía más compleja, porque ninguno de los países en ese momento tenía grado de inversión. Es decir, era lograr que la suma de lo negativo diera positivo. No era menos por menos, era menos más menos. Era menos. Eran 5 países sin grado de inversión. Sin embargo, la CAF consiguió en el año 93 el grado de inversión. O sea, pudimos ir a los mercados internacionales y emitir bonos de deuda y utilizar esos recursos para financiar programas en América Latina y el Caribe. Y la tercera gran decisión era transformar completamente el plan operativo, el plan de negocios del banco, para irnos a hacer lo que en ese momento se notaba, le hacía falta a América Latina. Imagínense en ese momento, imagínense hoy, infraestructura, que le sigue haciendo falta a América Latina y el Caribe. El déficit de infraestructura de América Latina y el Caribe ronda los $600.000 millones de proyectos que se han ido calibrando, que en PPPs se requerirían hoy en América Latina y el Caribe. Entonces, esos cambios, finales de los 80, comienzos de los 90, moldearon el banco que tenemos hoy. Yo llegué al banco hace 4 años como presidente y viendo un poco la historia del banco, lo que hicimos con el directorio fue reforzar este plan y adicionarle algunos criterios nuevos que nos permitan avanzar donde estamos yendo, y es lo que nos tiene hoy en Santa Marta y lo hemos venido trabajando con el alcalde en este último año. La primera decisión, estando en pandemia, es capitalicemos el banco, es decir, salgamos de la pandemia con la idea de que vamos a tener una institución mucho más sólida y con más capacidad de respuesta y con mayor capacidad de movilización. Y por primera vez en la historia del banco, en la historia del financiamiento multilateral al desarrollo en América Latina, la CAF aprobó más recursos en los últimos 3 años que el Banco Mundial y que el BID. Y yo creo que eso nunca estuvo ni siquiera en los cálculos ni en los sueños de los fundadores de los bancos, y de este banco en particular, a finales de los 60. Y no solamente en aprobaciones, el año pasado y este año probablemente, en desembolsos también. Y una gran decisión adicional que se tomó es tratar, de hace 4 años, de trabajar más con el sector privado y apoyar más a las ciudades. América Latina y el Caribe tienen 85% de su población en ciudades. Mencionaba esta mañana que el grupo de ciudades que cumplirá 500 años, que son la ciudad de República Dominicana, Santo Domingo, y las ciudades de Centroamérica, algunas ya alcanzaron los 500 años, León y Granada, por ejemplo, en Nicaragua, Santa Marta ahora, la semana entrante, y a partir de ahora las ciudades suramericanas. Para finales del 2030, mediados del 35, cerca de 40 ciudades habríamos cumplido 500 años. Hay 100 millones de hispanoparlantes en esas ciudades. O sea, 1 de cada 6 vive en estas ciudades que son históricas, que tienen demandas y necesidades similares. En el directorio del banco hace 4 años nos propusimos la idea de convertir al banco también en un banco que financie a las ciudades y a los gobiernos locales en América Latina y el Caribe. 33 países en la región, en América Latina y el Caribe, disímiles, países insulares como Antigua y Barbuda, como Dominica, como Grenada, países continentales como Brasil. Tenemos más de 18.400 gobiernos locales en América Latina y el Caribe. Es una región además profundamente urbanizada. Entonces, tenemos ahí un gran potencial de transformación de los desafíos que tienen nuestros ciudadanos y las ciudadanas a partir del trabajo que hagamos con los alcaldes y con los gobernadores. Obviamente cada país
tiene unos marcos regulatorios distintos. En algunos países la operación de los bancos de desarrollo es más fácil, en otras es más compleja o exigen autorizaciones previas. Cada país tiene sus propios marcos regulatorios, pero en todos hay un común denominador, y es que las ciudades necesitan acceso a financiamiento concesional, es decir, de largo plazo, con periodos de gracia, con tasas bajas, con asistencia técnica, para poder cerrar las brechas de desarrollo que tienen. Entonces, esto ha sido parte de la misión central del banco, y desde los últimos 4 años hemos puesto más énfasis en el financiamiento a las ciudades. Informaba esta mañana en el foro de la Universidad Magdalena que cerca de 7.000 millones de dólares hemos desembolsado en programas y proyectos a ciudades y a gobiernos locales en la región. Y en el último año hemos tratado de reforzar aún más ese trabajo en Colombia con financiamiento de la ciudad de Bogotá, cerca de 200 millones de dólares para transporte masivo, para los programas sociales de la ciudad de Bogotá, 50 millones de dólares que iniciamos con el alcalde de Cartagena para las obras de adaptación a las inundaciones de la bahía de Cartagena y de la ciudad de Cartagena. Y aquí Santa Marta también con el alcalde, con su equipo, ha venido trabajando justamente para avanzar en el financiamiento de importantes obras para la ciudad, para preparar la ciudad. Ahí tenemos una gran oportunidad de trabajo, pero nos deja sobre todo la reflexión el alcalde y el rector Vera de la urgencia de trabajar con un sentido que nos supere a nosotros, que siente las bases para una mejor prosperidad, una prosperidad compartida, que supere inclusive los ciclos de quienes estamos al frente de las instituciones y deje los caminos sentados, labrados, abiertos, trabajados para que puedan seguir prosperando y floreciendo más ideas y más soluciones. De manera que nos complace estar hoy aquí en este acto tan especial que reconoce, que hermana las ciudades de Quito y de Santa Marta, que ayuda a que se consolide este ecosistema institucional que requiere la ciudad de Santa Marta y muchas de las ciudades históricas de América Latina y el Caribe, y que nos ayude justamente a superar los desafíos. Y ahí yo diría adicionalmente, simplemente que nos llame a la acción, que nos aleje de la confrontación, del aire caliente de la política y nos lleve al lado positivo de la política, que es el arte de construir soluciones, que nos lleve a la posibilidad real de darle vía a esa política con P mayúscula, que tenga foco en las personas, que identifique las prioridades, que priorice el partenariado público y privado y que genere efectivamente con P mayúscula la política las soluciones que necesita nuestra gente. De manera que celebramos este día tan especial para Santa Marta, esta semana de reflexión de los 500 años, pero con la mirada puesta en los desafíos que tenemos, sin perder de vista las acciones que tenemos que hacer en el corto plazo. Venimos aquí simplemente, alcalde, rector, el presidente, en una doble condición de samario y también de presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aquí inicié mi vida profesional como concejal. No, ahí voy, dejo eso de cereza, senador. Así es, voy a ponerle eso de cereza, senador. Yo simplemente decirles, esto es una ciudad, en el caso mío personal, yo hace 30 años inicié mi vida profesional como concejal aquí, como presidente del Consejo de Santa Marta en el año 95, como diputado, como congresista, después como viceministro, como ministro, y hoy en esta posición miro la ciudad con el mismo compromiso como cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, como la relataba Pablo, esa ciudad que ya el tiempo la hizo transformar, la hizo cambiar, pero que su esencia sigue siendo la misma, una ciudad noble, una ciudad que los recibe a todos con los brazos abiertos, que es una ciudad en la que se puede prosperar, muchos lo están haciendo, pero que necesita también cariño, necesita también una dedicación, un afecto que le ayude a superar sus problemas. De manera que la visita de ustedes, quienes vienen de distintos países de la región, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de España, la enaltece, la motiva, le da más seguridad, le da más alegría
y nos permite pensar y soñar con una Santa Marta distinta, que es la que queremos lograr. Pensamiento que siempre hacemos cuando estamos en ciudades portuarias. Aquí es un pensamiento clásico de que si uno no tiene puerto de destino, todos los vientos le son desfavorables. Aquí tenemos puerto de destino. El alcalde ha fijado un puerto de destino para la ciudad, el rector también. Nosotros hemos puesto, si se quieren, las velas, la madera para navegar a esos puertos de destino que nos permitan soñar con una ciudad mucho, mucho mejor. Y cómo no, senador, estamos ahí muy comprometidos con Barranquilla, con Cartagena, con las ciudades de la región. Estaremos acompañando a Barranquilla en el foro de ciudades del año entrante y a Bogotá en este esfuerzo de hacer esta reflexión, vuelvo e insisto, de las ciudades como fuente de solución. Son 18.000 gobiernos locales que tenemos en la región que necesitan el apoyo y la asistencia constante de las instituciones de financiamiento al desarrollo para poder salir adelante. Son las ciudades las que tienen que darle probablemente la respuesta más rápida a los ciudadanos en materia de agua, de saneamiento, de adaptación al cambio climático, de transporte. Y estuvimos, para cerrar este punto, con el alcalde en enero en Sevilla, haciendo el hermanamiento. Aquí está un grupo grande del alcalde de Sevilla, presidente de Santa Marta, justamente mirando cómo podemos armar esta red iberoamericana de ciudades que hemos llamado de 500 más. Mañana aquí va a estar la secretaria de Iberoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de España y secretario general de CEGIP, para incubar aquí en Santa Marta el lanzamiento de esa declaración que nos va a permitir compartir a las ciudades iberoamericanas, las ciudades que tienen esa memoria de creación de los virreinatos, esa memoria institucional, acompañada del conocimiento ancestral, del conocimiento propio que ya había, como lo dijo Pablo también, aquí en nuestras ciudades y particularmente en esta como Santa Marta. Aprovechar el legado también africano que tienen nuestras ciudades, usar esa gran diversidad para apalancar más ideas, porque al final del día el crecimiento económico y la economía crece gracias a las ideas, y las ideas nacen de la diversidad. Yo creo que ahí tenemos nosotros una oportunidad enorme con la red que estamos estructurando para ayudar a que estas ciudades se sigan transformando y poder poner al servicio de ese propósito el Banco de Desarrollo y los financiamientos que estamos acompañando a los alcaldes. De manera que simplemente del lado del banco, presidente, agradecerles que nos hayan invitado. Somos instituciones hermanas que venimos de la misma década, nacidas en los 60s. Aquí estamos cumpliendo la misión de los fundadores, pero sobre todo ayudando a esta generación de los 500 años a que encuentre las salidas y las luces para devolverle grandeza nuevamente a la ciudad. Muchísimas gracias a todos por su presencia. La universidad, y la del Magdalena lo es, debe ser el centro del debate, de la evaluación y de la propuesta de políticas públicas. Y esa construcción no se puede hacer al margen de la sociedad civil, al margen de la academia, los organismos multilaterales y de las autoridades territoriales. Somos juntos como ciudadanía quienes construimos integración, pero también debemos construir competitividad y con ello esperanza y bienestar para nuestras poblaciones. CAF, nuestro querido Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, es el mejor ejemplo de esa visión. Nació como un brazo técnico de la comunidad andina y hoy es una institución financiera de alcance iberoamericano. Un banco que lidera con visión, responsabilidad, sostenibilidad y eficacia. Lo hizo bajo la conducción magistral de Montaño, el ecuatoriano, de García, el boliviano, y hoy lo continúa con brillo nuestro querido Sergio Díaz Granados, hijo ilustre de esta tierra, Samaria, de esta Santa Marta, que como la noble Isabela en la República Dominicana, estaba ya antes de 1492. Su historia viene de Caral, del Tahuantinsuyo, de los imperios maya, inca y azteca, de los pueblos Cowi, Arahuaco, Huigua y Canguamo. Lo que ocurrió en 1492 fue el encuentro de dos mundos, un intercambio de saberes en el que unos trajeron idioma, educación y religión y otros ofrecieron cultura y saberes ancestrales.
De este cruce nació el mestizaje, el alma latinoamericana, y en Santa Marta ese mestizaje encontró además la riqueza afrodescendiente que dio luz a una ciudad que canta, que baila, que escribe, que sueña y que encanta. Es la ciudad del pibe Valderrama, de Carlos Vives, de Gabriel García Márquez, pero también es la ciudad de Pinedo, de Díaz Granados, de Vera, la Santa Marta del tren sin tranvía, la que camina firme hacia el desarrollo, la que hoy recibe con orgullo el compromiso del hermanamiento con Quito. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, excusa su participación hoy aquí en Quito. En minutos escucharemos un video de compromiso con usted, alcalde, y con esta ciudad. Él mañana estará arribando a Santa Marta para participar del foro de CAF y resaltar ese compromiso de ecuatoriano, de andino y de latinoamericano, porque bien lo decía Sergio Díaz, Quito puede ofrecer mucho, sobre todo en patrimonio cultural, pero también recibir mucho de Santa Marta en todas las políticas públicas que usted ha liderado, alcalde Pinedo. El Parlamento andino es aquí donde se suma con su red andina de autoridades territoriales y su red de universidades acreditadas, escenarios fundamentales para regionalizar las políticas de desarrollo, educación, cultura y construir una agenda común. En octubre lideraremos el encuentro académico CELAC-Unión Europea y estamos convencidos de que la educación superior latinoamericana debe dar un giro histórico. Por siglos el modelo de universidad fue Bolonia, a partir de la cumbre de octubre será Bogotá. Europa tiene Erasmus, América Latina tiene su Amauta, Europa tiene rankings, nosotros tenemos estándares de inclusión, Europa tiene premios Nobel, América Latina también, pero además tenemos docentes que transforman vidas en las comunidades más olvidadas y tal vez eso no dé puntos para los rankings de Shanghai, pero da puntos para enaltecer el alma. Por eso hoy el Parlamento andino rinde homenaje a esta tierra heroica y entregamos la Declaratoria de Patrimonio Histórico Andino al Centro Cultural San Juan de Nepomuceno. Iniciamos la Cátedra de Derecho Comunitario e impulsamos el hermanamiento entre Santa Marta y Quito, así como se lanzará el audiovisual El Cóndor canta los Andes, una sinfonía de folclor que viaja desde la Sierra Nevada hasta la isla de Pascua. Y además incorporamos a la Corporación Centro Histórico, a la red de autoridades territoriales. Esta ciudad trascendente en la historia de América, en donde el propio libertador Simón Bolívar descansó y le dio a su vida sosiego. Esta ciudad que acoge a propios y extraños y en donde para el libertador no fue solo un refugio, sino fue un símbolo del legado de lo que el libertador soñó para nuestros pueblos. Una tierra de dignidad, de encuentro y de esperanza. Esa Santa Marta sobre la que García Márquez dijo, más que una ensenada propicia para las vacaciones, más que un magnífico fondeadero para los barcos internacionales. La bahía de Santa Marta es una sensación, una apacible sensación de quietud, de bienestar, de mansedumbre. Podría decirse por su extraordinaria belleza que no es un paisaje sino una ilusión óptica. Por esto, en esta maravillosa ciudad colombiana proclamamos la esperanza andina, que las mariposas amarillas, símbolo de lo imposible hecho posible, vuelen alto y nos anuncian el inicio de otros 500 años de desarrollo y progreso. Que la perla de América siga brillando como un faro para los pueblos andinos, guiándonos hacia una integración más justa, más humana y más profunda. Gracias a todas y todos. Doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, muchísimas gracias por sus palabras.
Llegamos a uno de los momentos más significativos y cargados de simbolismo de este día, y es la entrega oficial de la Declaratoria de Bien de Interés Cultural Andino al Centro Cultural San Juan Nepomuceno, una joya patrimonial de Santa Marta que ha sido testigo de siglos de historia y ha sido guardián de la memoria cultural de nuestra región. Este reconocimiento será entregado por el doctor Oscar Darío Pérez Pineda, vicepresidente por Colombia del Parlamento Andino y representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, quien leerá a continuación el acta de declaratoria emitida por este organismo supranacional. Acto seguido, se hará entrega formal del documento al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, y al doctor Carlos Pinedo Cuello, alcalde del Distrito de Santa Marta. Posteriormente, procedemos a la fotografía oficial con los miembros del Parlamento Andino y el señor presidente ejecutivo del Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Hará lectura del acta de entrega el señor senador de la República y representante de Colombia ante el Parlamento Andino, doctor Mauricio Gómez Amín. Bueno, muy buenas tardes. Un placer, en nombre del Congreso de Colombia, senador Mauricio Gómez, representante Oscar Darío Pérez, e igualmente del Parlamento Andino, del que ambos orgullosamente hacemos parte. Lo protocolario ya es suficiente. Saludo a todas las autoridades, al alcalde, a los senadores que nos acompañan, al presidente de la Corporación Andina de Fomento, nuestro compañero exministro de Colombia, excongresista de Colombia, al doctor Eduardo, al presidente del Parlamento Andino, a nuestros ilustres visitantes del Senado de España y de la Comisión Iberoamericana, a todos. Esta resolución está muy nutrida, muy argumentada, tiene muchos ítem y nos tomaría un largo trayecto del evento leerla toda. Y hemos acordado aquí con el senador leer solamente el resuelve, porque ustedes aquí han sido pródigos. No, porque presidente, le voy a decir algo. Son tantos los porqués, los motivos, que lo que dijo el rector Pablo Vera es casi que suficiente. Él se refirió mucho a su, digámoslo, a su tierra desde hace 50 años. Habló de la Unión Magdalena, habló de Carlos Vives, habló de la cultura, habló de los orígenes. Se le olvidó hablar del equipo de su tierra, que es el Deportes Tolima. Y del Junior. Bueno, y del Junior, sí. A mí no me pongan a hablar de deportes, que yo soy hincha del Medellín. Usted era lo que pasó con Santa Fe. Bueno, entonces, están tan bien redactados estos ítems que es una pena no leerlos, pero es más penoso cansarlos. Entonces, el resuelve dice lo siguiente. Artículo primero. Declarar el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno, ubicado en la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, Colombia, como referente del patrimonio cultural e histórico de la región andina, en reconocimiento a su trayectoria histórica, valor arquitectónico y su contribución activa como espacio educativo y cultural, cumpliendo con los criterios de la resolución número 25 de 2019. Artículo segundo. Encargar al presidente del Parlamento Andino, doctor Gustavo Pacheco Villar, y al secretario general, doctor Eduardo Chiliquín Gamazón,
realizar la entrega oficial de la presente resolución a las autoridades de la Universidad del Magdalena y a las autoridades gubernamentales de la ciudad de Santa Marta. Artículo 3. Informar de la presente resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, UNESCO, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, a los Ministerios de Cultura y Educación andinos, a la Secretaría General de la Comunidad Andina CAN, a los cancilleres de los países miembros y a las respectivas instituciones nacionales de los Estados miembros del Parlamento andino encargadas de administrar y proteger el patrimonio de nuestros países. Y como la jerarquía y la edad manda, usted tiene que terminar, doctor. ¿No? Sí, bueno, yo se lo acepto por la edad. Entonces, ¿quiénes suscriben este maravilloso reconocimiento? Este no es un resuelve, pero mire a todas las autoridades a las que va el elevar a patrimonio cultural de la región andina. Va a todos los ministerios de los países andinos, va a las organizaciones internacionales, y así pareciera que es un reconocimiento simbólico, no lo es. Este es un reconocimiento que va a recorrer buena parte del mundo. ¿Quiénes lo suscriben? Lo suscriben el doctor Gustavo Pacheco Villar, presidente del Parlamento andino, y el doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, secretario general. Yo no sé cómo está el protocolo, porque de eso sé poco, pero me imagino que esto nosotros lo leemos y su señoría lo entrega con un discurso maravilloso como los que sabe hacer. Excelentísimo señor rector, magnífico, doctor, amigo Pablo Vera, excelentísimos colegas parlamentarios andinos, eminencia, vicepresidente Óscar Darío Pérez, honorable senador, candidato presidencial, Mauricio Gómez, querido hermano presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, señoría Juan José Matarí, señor letrado mayor, querido hermano secretario general, autoridades todas, directora, decano, vicerrectores, honorables catedráticos, amigos, queridos amigos de la prensa, queridos amigos de protocolo. Quiero empezar, me han dejado la parte final, ya todo lo han dicho, entonces todo lo que yo había ensayado fue cayendo, fui dejando, vine con 20 hojas, no me ha quedado ninguna, entonces han ido cayendo las hojas. Quiero empezar agradeciendo a Dios por esta velada y quiero agradecer estrictamente a nuestro secretario general, el doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, porque lleva varios años hablándome de Santa Marta. Desconozco las razones reales. Él dice que es que la historia, que la geografía, que la humanidad, que la academia, pues no sé, pues me habla tanto de Santa Marta, y yo le debo a él querer a Santa Marta. Es la primera vez, querido rector, que vengo a Santa Marta, Colombia, que es que tiene ciudades tan hermosas, que una es mejor que la otra. Y pues como habla mi hermano de Medellín, mi hermano paisa, no hay quien le gane esa sabiduría y esa simpatía con la que habla, eminencia. Agradezco al doctor Chiliquinga porque me ha hablado mucho de Santa Marta y me he puesto a investigar. Y quiero compartir con ustedes parte de esta investigación ajena, hecha por un hombre del lago Titicaca, el lago sagrado de los incas. Yo he nacido a 4.000 metros de altura. Ustedes han nacido junto al mar Caribe. Yo he nacido junto al mar Titicaca. Es el lago sagrado de los incas, elevado allí a 4.000 metros de altura. Santa Marta tiene una antigüedad milenaria, como la tiene la patria andina,
Nosotros somos 5.000 años de civilización, desde Caral, Chavín de Huántar, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, Imperio de los Incas, Virreinato recién hace 500 años, República recién hace 200 años. Entonces han dicho bien mis antecesores, el encuentro de dos mundos hace 500 años, hoy en Sudamérica empieza en Santa Marta y a partir de hoy vendrán los debates pues. ¿Fue bueno, no fue bueno? ¿Qué aprendimos? ¿Qué dimos? ¿Qué quitamos? Primer dato, hoy en día hay 600 millones de ciudadanos hablando en español. 600 millones. ¿Dónde se habla más español? Voy a España mucho, soy ciudadano español, tenemos la doble nacionalidad, España nos permite, nuestros países lo permiten. ¿Dónde se habla más español? Yo saludo al primer país que habla español, México. En México hay 130 millones de ciudadanos que hablan español. Primer puesto. Segundo lugar, ¿dónde se habla español? Segundo país, Estados Unidos de América, 80 millones de hispanos. Tercer país, Colombia, 55 millones de habitantes hablando español. Cuarto lugar, Argentina, 50 millones de habitantes. En quinta posición, nuestra España, 48 millones de habitantes. Entonces España nos ha dado y le hemos quitado su lengua. Y hemos aprendido hemos bebido de Cervantes. Y ahora llego a Santa Marta. Esta ciudad española fue fundada por un andaluz, un sevillano de apellido Bastidas. ¿Sí? Llegó Bastidas, que era un adelantado, ¿no?, del reino, de la corona de la península ibérica, y fundó Santa Marta. Miren ustedes cómo da vueltas la vida, hace 500 años. Y aquí de estas tierras se posesionaron por los españoles después de enormes batallas que duraron un siglo. Santa Marta no se entregó fácilmente. Santa Marta pues que peleó con los tairones y con sus herederos. Dieron batalla pues hasta que luego ya el tema se fue normalizando, el mestizaje fue cundiendo, pero después el que vino a liberar estas tierras era otro hijo de españoles, Simón Bolívar. Y Simón Bolívar fue invitado por Joaquín de Mier a pasar sus últimos días. Miren esta reflexión. Joaquín de Mier es un hombre que nace en Cádiz, otro andaluz. Nuestro presidente también es andaluz aquí. No es casualidad que venga un tercer andaluz a nuestra fiesta. Ojo con los andaluces. Y ojo con Sevilla que regresan. Ojo, o vamos, nos toca. Y este andaluz, Joaquín de Mier, hereda esta finca, esta quinta de su padre que entra en ruinas. Quiebra el padre, hereda el hijo. Pero el nieto de este, también de segundo nombre Joaquín de Mier, es Díaz Granados. Entonces, el nieto de la finca donde muere Simón Bolívar es el bisabuelo de nuestro presidente Lacaf, que se acaba de ir. El que ha estado aquí es descendiente del Marqués de Coa, del quinto Marqués de Coa. El que ha estado aquí, el presidente Lacaf, hay que investigar su linaje, tiene su dinastía, directamente de Joaquín de Mier y Díaz Granados. Es actualmente Sergio Díaz Granados, el presidente de la CAF. Y fue un título otorgado por el rey Alfonso XII. Gracias, letrado. Llegando a este punto, quiero decir que aquí, que es que se enterró un libertador. Y dice el himno que hemos escuchado de
los amarios de Santa Marta, que es una tierra 2 veces santa y que tuvo al mayor latinoamericano en tamaño, ese Simón Bolívar. Pero se enterró Simón Bolívar y nació otro grande, más grande aún, Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Es impresionante cómo esta tierra, además de Carlos Vives, además del pibe Valderrama, que le gusta mucho mencionar al doctor Chiliquinga, además de ellos, las luces que tiene, porque cuando el coronel Márquez, el abuelo de Gabriel, de Gabo, se incendia su casa en Aracataca, se incendia la casa, y entonces tienen que reconstruir la casa donde vive hasta los 8 años Gabriel García Márquez. Y décadas después vuelve con su abuela aquí a vender la casa. Y es ahí donde empieza a hablar con los pobladores y empiezan a visitarlo todos los fantasmas que hoy se han presentado aquí para hablar tan bonito como ha hablado el rector hoy día. El rector de la Universidad de Magdalena hoy día ha hablado precioso, que si eso se pasa al escrito, simplemente pues ahí vamos a tener el realismo mágico, que es que no es casualidad. El lenguaje que ha usado Sergio Díaz Granados no es casualidad, el lenguaje que han usado sus eminencias, que es que en Colombia, y lo voy a decir con propiedad, que es que se habla el castellano más bonito del mundo, que es que ustedes cuando hablan con música, con melodía, pero además con copla, con verso, con prosa. Y lo digo desde mi peruanidad, desde la peruanidad de Mario Vargas Llosa, de César Vallejo. Pero lo digo con honor y conozco mucho Castilla, conozco mucho España. Como se habla en Colombia, que es que no se habla en otros lugares tan bonito. Yo solamente no siento cariño, sino envidia por cómo bonito hablan ustedes. Entonces, Gabriel García Márquez le otorga carta de navegación universal a Colombia. Gabriel García Márquez ha partido en 2 la nueva era de las letras hispanoamericanas. Después de Miguel de Cervantes Saavedra, con respeto lo digo, están García Márquez y Mario Vargas Llosa, los nuestros. Voy terminando. Esta tarde es un lugar especial, un momento muy especial, porque es el inicio, pues, yo invito al rector, que es nuestro presidente del Comité de Acreditación de la Red Andina de Universidades Acreditadas, encabezada por la Universidad Complutense de Madrid y mi Universidad de Salamanca. Invito al rector y a nuestro secretario general a que estemos presentes en todos los actos de las fundaciones donde la CAF ha dicho que hay 40 ciudades y que somos 100 millones de hispanoparlantes. Al senador Matalí, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, para que nos veamos pues en cada celebración de los 500 años y pongamos a Santa Marta a la cabeza. Ese es el propósito. Santa Marta primero. Voy a terminar con un verso del poeta José Santos Chocano. Quisiera decir más, pero ya no se puede. José Santos Chocano, un poeta peruano, solo eclipsado por César Vallejo, como le ocurrió a este músico, gran músico austriaco, Salieri, que fue opacado pues por Mozart. Nacer junto a Mozart es complicado. Paréntesis, conocí en Ginebra, en Suiza, a nuestro rector. Ahí lo conocí, lo terminé de conocer. Nos hemos visto hace 3 meses. No sé si el claustro le dio permiso para viajar. Allí lo vi. Ahí nos encontramos y ahí empecé a gozar toda su inteligencia. Dice José Santos Chocano, hablando del mestizaje. Dice: española es mi sangre, pero de inca es mi latido. Y de no haber sido mestizo, quizá yo hubiera sido o un blanco aventurero
un inca emperador. Viva Santa Marta, viva Colombia, viva la patria andina. Gracias al señor presidente del Parlamento andino por sus palabras, por seguirnos motivando a esta integración regional andina. Como acto final queremos invitar a nuestros invitados especiales, miembros del Parlamento andino, para la fotografía final, no sin antes anunciarles que procederemos en el primer piso a la develación de las placas conmemorativas, una por la declaratoria de bien de interés cultural andino al claustro San Juan de Pomuceno, otorgada por el Parlamento andino, y otra en reconocimiento a la excelencia en la conservación del patrimonio arquitectónico, entregada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Magdalena.